Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Lengua Castellana, la plataforma digital que nos va a permitir repasar desde casa todos los contenidos que hemos ido viendo durante este segundo trimestre y así ir más preparados para realizar el examen. ¿Estáis preparados? Comenzamos. Este vídeo está compuesto por los contenidos de las unidades 4, 5 y 6. Los textos se pueden clasificar según diferentes criterios. Dos de los más habituales son la forma del discurso, esto es, la forma como se presenta el mensaje que se transmite, y por otro lado, la intención del emisor o el propósito que éste tiene al emitir el mensaje. Tradicionalmente se distinguen cinco formas de discurso, que son los textos descriptivos, los narrativos, los argumentativos, los expositivos y por último los dialogados. En esta tabla podéis ver las principales características de cada uno. Por otro lado, podemos ver los textos según la intención comunicativa del emisor, ya que, como podemos observar, en este tipo de textos pueden presentar distintas intenciones por parte del hablante, ya sea informar de algo, convencer a alguien, dar una orden. Los principales textos son los textos informativos, los textos persuasivos, los prescriptivos y por último serían los literarios. En esta tabla que os propongo podemos estudiar bien las principales características y algunos ejemplos de cada uno de ellos. El siguiente punto que vamos a estudiar es la sinonimia. Los sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o podríamos decir que idéntico entre sí. Y lo más importante que debemos saber es que pertenecen a la misma categoría gramatical. En estas fotos os propongo varios ejemplos. Triste, que su sinónimo sería penado, baile, danza, estudiante, alumno y por último abecedario, alfabeto. Todas estas palabras tienen el mismo significado. La letra V, al igual que la B, representa el sonido B. A continuación, en esta tabla podemos observar una serie de normas para escribir correctamente palabras con V. Si os fijáis, se escribe con V las palabras que empiezan por bi, bice o biz. Palabras que comienzan por Eva, Eve, Evi y Evo. Palabras que comienzan por video, palabras acabadas en foro, bora, detrás de los prefijos ad, ob y sub, adjetivos y determinantes acabados en ave, abo, aba, eve, evo, verbos acabados en olver, todas las formas verbales de hervir, servir y vivir, estos verbos son muy importantes, el pretérito perfecto simple de indicativo de estar, andar, tener y sus derivados, el pretérito imperfecto y futuro simple de subjuntivo de estar, andar, tener y sus derivados, y por último, el presente indicativo de subjuntivo imperativo del verbo ir. En este apartado de gramática vamos a estudiar los demostrativos, los posesivos y por último los cuantificadores. En primer lugar, vamos a hablar de los demostrativos. Los demostrativos son palabras variables que sitúan al sustantivo en el espacio o en el tiempo, señalando la distancia que media entre ellos y el hablante. Los demostrativos se agrupan en tres series, según expresen cercanía, según sea distancia media y por último lejanía. Las formas masculinas y femeninas de los demostrativos son determinantes y por último las formas neutras que nunca preceden al sustantivo sino que lo sustituyen son neutras. En segundo lugar vamos a estudiar los posesivos. Los posesivos son palabras variables que expresan relaciones de posesión o pertenencia. Se distribuyen en dos series. Por un lado estarían las formas plenas como mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. Estas formas presentan variación de género, número y persona. Y por otro lado tenemos las formas apocopadas como mi, tú, su, que solo tienen variación de número y persona. Los posesivos de primera y segunda persona indican el número de poseedores. Los de tercera persona presentan una única forma. Y, en tercer lugar, tenemos los cuantificadores. Son palabras que indican una cantidad. Existen dos clases, los cuantificadores numerales y, por otro lado, los cuantificadores indefinidos. Los numerales son palabras que indican el número o el orden de modo preciso. Estos se subdividen en dos clases, los numerales cardinales y los numerales ordinales. En primer lugar, los numerales cardinales expresan un número exacto, ya sea el número 3, el 5, el 40, y por el otro lado tenemos los numerales ordinales, expresan una posición, primero, tercero, quinto, y los cuantificadores indefinidos son palabras que expresan de forma imprecisa la cantidad o la existencia. De este tipo se distinguen tres. Tenemos
Los indefinidos existenciales indican la existencia o inexistencia de dos personas o cosas, como alguien, nadie, nada, alguno. En segundo lugar, tenemos los indefinidos de indistinción o de elección libre. Se refiere a algún elemento indeterminado en la oración, como cualquiera, cualquier, cualesquier. Y por último, los indefinidos evaluativos. Realizan una estimación sobre la cantidad, como mucho, bastante, demasiado, muy. Este tema lo vamos a cerrar con el estudio de los géneros literarios, que son las grandes clases o categorías en las que se agrupan las obras que comparten unos rasgos afines. Hay tres géneros fundamentales. En primer lugar, tenemos el género narrativo o épico, en segundo lugar, el género lírico y por último, el género dramático o teatral. En el género narrativo pertenecen las obras en las que un narrador cuenta unos hechos de ficción protagonizados por unos personajes. Las formas más conocidas de la narrativa son el cuento y la novela. En el género lírico pertenecen las obras en verso en las que el autor expresa emociones y sentimientos. Y por último, en el género dramático o teatral pertenecen las obras en las que se representan las acciones y diálogos de unos personajes sin la intervención de un narrador. Dentro del género teatral se pueden distinguir tres subgéneros esenciales. En primer lugar estaría la comedia, después la tragedia y por último el drama. Pasamos a estudiar la narración y sus clases. En primer lugar, tenemos que saber qué es narrar. Narrar es contar una sucesión de hechos reales o imaginarios que están protagonizados por distintos personajes. El argumento de la narración suele dividirse en tres partes fundamentales. Las podéis observar aquí en esta foto. En primer lugar estaría el planteamiento. Se presenta a los personajes y se los sitúa en un lugar y un tiempo. En segundo lugar, como podéis ver en la segunda imagen, estaría el nudo. Se desarrolla la acción principal o trama del texto. Y por último, el desenlace, la conclusión final. Se resuelve la trama y se pone fin al relato. Al principio de este vídeo hemos tenido la oportunidad de saber qué era un sinónimo y ahora vamos a estudiar la antonimia. Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Deben pertenecer, al igual que hemos dicho con los sinónimos, a la misma categoría gramatical. En estos ejemplos que os propongo en la siguiente imagen podéis observar fácilmente qué sería un antónimo, como por ejemplo de grande y pequeño, frío y caliente. Vemos fácilmente la diferencia entre estos dos términos. El sonido de la J se representa con dos grafías distintas. Por un lado tenemos delante de A, O y U, se representa con la letra J. Y por otro lado, ante las vocales E y I, puede representarse con la letra J o con la letra G. En este esquema podéis ver cuando se escribe G o J. Las siguientes normas nos ayudan a identificar bien las palabras. Los relativos son palabras que hacen referencia a una palabra anterior del enunciado y a la vez funcionan como enlaces. La palabra a la que hacen referencia los relativos recibe el nombre de antecedente. En la siguiente tabla podéis observar cómo los relativos se distinguen de diferentes categorías. En primer lugar tenemos los pronombres relativos que se refieren a un sustantivo anterior, sobre el que aportan una información. Los pronombres relativos son qué, quién, artículo más cuál o qué. En segundo lugar, tenemos el adverbio relativo. Aportan significados de lugar, tiempo o modo. Como ejemplo, tendríamos dónde, cuándo, cómo o cuánto. Y por último, el determinante relativo. Se anteponen al nombre de lo poseído, con el que concuerdan en género y número. Como ejemplo, podríamos decir que es cuyo, cuya, cuyos o cuyas. Las formas interrogativas y exclamativas son palabras que introducen una pregunta o, en el caso de los exclamativos, una exclamación. Al igual que los relativos, los interrogativos y los exclamativos pertenecen a distintas categorías, ya sean determinantes, pronombres o adverbios. En esta tabla podemos observar las formas que tienen los interrogativos y los exclamativos, como sea quién, cuál, dónde, cómo, etc. Y por último, en este apartado de gramática tenemos las interjecciones. Son palabras o expresiones de valor exclamativo que pueden constituir por sí mismas enunciados. Se subdividen en dos tipos, en interjecciones propias o en interjecciones impropias. Las propias se emplean exclusivamente como interjecciones y, por otro lado, las impropias
Son palabras originalmente de otras categorías que han pasado a usarse como interjecciones. En un apartado anterior hemos estado estudiando qué era un género literario y cuántos había. En este caso vamos a estudiar uno en concreto, que sería la narrativa. Es el género al que pertenecen los textos literarios en los que se cuenta una historia. La narración literaria presenta un mundo de ficción imaginado por el autor, y a ese mundo ficticio pertenecen tanto el narrador, que cuenta la historia, como los personajes que la protagonizan. En este esquema podemos estudiar bien todos los elementos que forman parte de la narración. En primer lugar, tenemos el narrador. Es quien cuenta los hechos. El narrador conduce la trama, describe el ambiente en el que se desarrolla y reproduce los diálogos entre los personajes. Según la distancia que el narrador mantenga con los hechos, puede ser interno, participa en la historia que cuenta y por lo general emplea la primera persona, o externo, no participa en la historia y cuenta los hechos en tercera persona. Por otro lado, tenemos los personajes. Son quienes intervienen en la acción. De acuerdo con su importancia, pueden ser personajes principales o secundarios. Aquí los podemos ver que los protagonistas se subdividen en varias clases. Tenemos el protagonista, que es el personaje que lleva el peso de la acción. El antagonista se enfrenta al personaje protagonista, queremos decir como su opuesto o el adversario. Y por último, el ayudante. Es un personaje que colabora con el protagonista. Pasamos a la acción, que es el conjunto de hechos que se narran. Dependiendo del orden narrativo que elija el autor, la acción puede seguir un orden lineal, cronológico, es decir, el orden temporal en el que tienen lugar los hechos, o bien introducir saltos temporales para mantener el suspense u ofrecer información adicional al lector. Los principales procedimientos para alterar el orden de la historia son la anticipación, que consiste en contar hechos que tendrán lugar en el futuro, y por otro lado la retrospección, que consiste en narrar hechos que tuvieron lugar en el pasado, en un momento anterior de la historia. Pasamos al espacio. Es el lugar o lugares en el que se sitúa la acción. Tenemos espacio real y por otro lado el espacio ficticio. En este último tema vamos a estudiar la noticia. Es el relato de un suceso ocurrido recientemente que se considera de interés público. En una noticia se distinguen tres partes básicas. En primer lugar, el titular. Es la cabecera de una información, donde se indica brevemente el tema del que trata la noticia. En segundo lugar, tenemos la entrada o la entradilla. Recoge lo esencial de la noticia, el hecho ocurrido, la localización espacial y temporal de ese hecho, las personas implicadas y a veces la causa del acontecimiento o el modo como se ha producido. Y por último, tenemos el cuerpo de la noticia. Desarrolla el tema del que trata la noticia. El primer párrafo suele incluir los elementos que tienen mayor interés y, posteriormente, en otros párrafos se presentan los demás datos. En este apartado vamos a estudiar qué es un hiperónimo o un hipónimo. En primer lugar, un hiperónimo, término general, que puede ser utilizado para referirse a la realidad nombrada por un término más específico. Y, en segundo lugar, tenemos un hipónimo, palabra cuyo significado es más específico que el de la otra en el que está englobada. Es una manera más específica de referirse a algo. En este ejemplo que os propongo lo vamos a ver más fácil. Tenemos hiperónimo alimentos y dentro de él estarían las hipónimas que sería manzana, queso, pescado, caramelo. Estos serían entre sí cohipónimos. En el tema anterior, que es el tema 5, hemos estado estudiando el uso de la J y ahora en este tema 6 vamos a estudiar el uso de la G. El sonido G se transcribe mediante la letra G ante A, O, U y delante de consonante. En cambio, ante E, I se escribe GU. Para diferenciar G, GI de WE, WI se escribe diéresis sobre la U en los casos en los que la U debe pronunciarse. Ante las vocales E, I, la letra G representa el sonido J. En este esquema que os propongo podéis ver las normas para escribir las palabras con la letra G y cuándo no hay que escribirlas. Los pronombres son palabras que sustituyen a un sustantivo o a un grupo nominal. Estas serían las clases de pronombres, como los personales, los demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos, relativo, interrogativos y exclamativos. Algunos de ellos ya los hemos estudiado en unidades anteriores. En este tema nos vamos a centrar en los pronombres personales. Son palabras que aluden a quienes participan en la comunicación,
el hablante, el oyente o las demás personas, cosas o ideas. Los pronombres personales pueden ser tónicos o átonos. Los pronombres tónicos pueden aparecer solos, como por ejemplo en respuesta a una pregunta. Y por otro lado, los pronombres átonos siempre aparecen acompañando a un verbo. Si el pronombre sigue al verbo, se une a él. También vamos a estudiar otro tipo de pronombres, que serían los reflexivos. Son pronombres personales que hacen referencia al sujeto. Indican que quien realiza la acción verbal es el mismo que la recibe. Y por último, tenemos los pronombres recíprocos. Expresan la relación mutua que existe entre los individuos de un sujeto plural. Para finalizar con el repaso para el trimestral, acabamos con el último apartado, que sería el cuento. El cuento es un tipo de narración literaria caracterizado por su brevedad. Los cuentos se pueden clasificar por su procedencia en cuentos tradicionales o modernos. En primer lugar, los cuentos tradicionales son relatos anónimos que se transmiten de forma oral hasta que un autor decide recopilarlos por escrito. Dentro de este grupo se puede diferenciar dos subgrupos. En primer lugar, los cuentos maravillosos. Narran hechos mágicos y extraordinarios protagonizados por seres fantásticos. Su finalidad es entretener y sorprender al lector. En segundo lugar, tenemos los cuentos realistas. Narran hechos cotidianos protagonizados por seres corrientes. Muchas veces tienen una finalidad didáctica y contienen algún tipo de enseñanza. El otro grupo serían los cuentos modernos. Son relatos creados por un autor, que manifiesta en ellos su originalidad. Presentan una mayor elaboración que los cuentos tradicionales y están protagonizados por personajes de carácter más complejo. Por último, tenemos el microrrelato. Es una narración sumamente breve en la que el autor plantea una situación de especial intensidad o capacidad de sugerencia.